porque apenas nos, 2 segundos pudimos hablar, así que ni siquiera nos dimos el tiempo para charlar algo. Así que un saludo y una satisfacción personal de poder compartir con Marquito Favotti en los controles. Hincha de River. Ah, sí, bueno, eso con Marquito tenemos justamente, bueno, gracias por decirme. Con Marquito tenemos una relación de vecindad, no en este momento de la vida, pero muchísimos años vivimos a una cuadra, en el barrio 150 viviendas. Bueno, en la época en que también compartíamos con su papá, un gran amigo. Y bueno, hemos compartido en el barrio 150. No somos de la misma edad, O sea, quiero aclarar, no es que me esté dando de joven de la edad de Marco, pero sí compartíamos siempre con otros amigos, en el gimnasio, exactamente, en el gimnasio, con el amigo Beto, que tampoco lo veo hace 1000 años, Beto. Bueno, un hermoso recuerdo tengo del barrio, siempre suelo hablar de eso porque en ese barrio juntaba con el grupo de más o menos de la edad de Marco, de Beto Cáceres, un grupo así, y compartíamos. Y después con los más chiquitos, la de mi hijo, Orlando Corradini y todo eso, le juntaba a la tarde y nos íbamos a jugar al fútbol en el Martín Fierro. La verdad es que una hermosa época. Ahora vamos a hablar de eso, porque me encantan los recuerdos y me encanta eso. Gracias por hacerme acordar, Marco, de hermosos momentos vividos. Hermoso barrio el 150. La vida me llevó para otro lugar de la ciudad, pero no me olvido nunca. Voy siempre, todas las veces que puedo, voy ahí en el taller de Juan Miguel. Y me quedo un rato, tomo unos mates, comparto. La verdad que no me olvido nunca. Bueno, mi casa sigue estando donde estuvo siempre y sigue siendo mía, vive mi hijo ahí, así que no es que me haya ido definitivamente del barrio, sino sigue estando ahí. Bueno, estamos por LT25 Radio Guaraní, por AM 970 FM 107.1 en la ciudad de Cursucuatiá. Sus estudios están ubicados por calle San Martín 1380, al final, la última cuadra de calle San Martín. ¿Por qué digo esto y suelo aclarar? Porque por ahí viene gente de otra ciudad o vecino de la ciudad de Cursucuatiá y quiere venir a visitarnos, no hay problema. Que está muy fácil para poder llegar frente al parque, al camping municipal de la ciudad de Cursucuatiá. Bien frente, separa la calle San Martín de un salón que tiene el camping y Radio Guaraní. Bueno, hoy es mucho más fácil con la tecnología, con GPS se llega mucho más fácil, pero bueno, por ahí hay gente que todavía, me incluyo, sí, nos cuesta un poco el manejo de la tecnología y bueno, crea alguna dificultad. Más fácil decir, bueno, está por calle San Martín ahí, pegado también muy vecino a Villa del Parque, a una cuadra de lo que es el barrio Villa del Parque. Bueno, si alguien quiere venir a visitarnos no hay ningún problema. De la misma manera, si alguien se quiere contactar con nosotros, si quiere escuchar la voz de Marco Favotti, se tiene que comunicar al 3, sí, así, esa es la voz de Marco, 3774 42 35 36, el número fijo de la radio al cual se pueden comunicar y le va a estar atendiendo Marco. 42 35 36. También lo pueden hacer al 3774 40 07 26. 40 07 26. A ese número se tiene que contactar preferiblemente
con mensajes de texto, escrito. Si por ahí a algunos les resulta más cómodo, que es casi el uso que se pone por costumbre, audio, mandar audio, también lo pueden hacer, pero tienen que tener en cuenta que no van a ser escuchados al instante, porque al estar al aire se crea esa dificultad de decir, bueno, no se puede escuchar. No va a ser atendido, respondido inmediatamente. 40 07 26, pero seguro que en algún momento la respuesta van a tener. Se pueden comunicar para contarnos lo que quieran, se tienen que animar a mandarnos fotos, a mandarnos videos. Gracias a todos los que nos mandaron un video. Hoy es el tercer programa de esta nueva etapa de Saliendo al Campo. Y ya se hizo por ahí en un muro de la radio, ya se empezaron a incorporar todas las imágenes, las fotos que nos mandaron. Y no es necesario que sean profesionales de la fotografía. Todas las imágenes siempre, todas las fotos tienen algo lindo para poder destacar. Ayer, por ejemplo, recibí varias fotos. Hice el comentario. Usted sabe, Marco, que por ejemplo lo habitual en los hogares es la mascota, el perro. Bueno, acá justamente estaban los perros de la radio, estaban siendo alimentados por Marco cuando llegué. Y si no son gatos, es muy raro que haya otra cosa. Por ahí algunos, pero es muy difícil. Bueno, en este caso ayer me mandaron una foto de una liebre en la cama, compartiendo, bueno, una mascota. Seguro, ¿cómo lo habrán hecho? Me imagino que de chiquitita, porque agarraba después la liebre más grande. ¿Y cómo le dejaba arriba de la cama? Bueno, esto seguramente se crió así. Pero fotos interesantes, lindas. Después una de un ciervo rodeado de pollitos chiquitos o sea, que para nosotros, decía y hacía la aclaración ayer, para nosotros parece algo que no es o como que es más común ver, pero hay mucha gente que conoce el ciervo solamente por foto, hasta inclusive la gallina conocen por foto nada más. Así que gracias a todos, anímense, manden mensajes, manden fotos, vamos a compartir, vamos a que nos ayuden a hacer el programa como lo hacemos siempre entre todos. Están hoy la farmacia de turno. Por acá tenía la farmacia de turno. Ya les digo, miércoles. Mi vecino. La farmacia Pasteur está de turno. Bueno, son mis vecinos. Un saludo, no sé si estarán escuchando, pero un saludo grande para Antonio y toda su gente. Muy amable, muy amable. La gente de farmacia Pasteur, que está ubicada en calle Verón de Astrada. Vamos a pasar el número ahora de farmacia Pasteur, 42 25 21 56. Agende por ahí, ojalá que no necesite, pero 42 21 56, el número fijo de farmacia Pasteur, ubicada en calle Verón de Astrada al 1200, ahí a media cuadra antes de llegar al Hospital Civil de la ciudad de Curuzúcuatía. Agradecemos a Verdulería El Gringo, que me dio el CD que vamos a estar compartiendo como auspiciante. Caguazú y La Cera, el amigo de la verdulería, un amigo, y a toda Pindaca, a toda la gente que trabaja ahí, realmente gente muy amable. Eso es importantísimo en los llegar a un comercio y que te atiendan con amabilidad, porque ahora que está difícil, porque todo está caro, todo está, bueno, y si por ahí te atienden con cara de tenés ganas de pegar la vuelta e irte, ¿no?
Después Orlando Venta, que también sabemos de la ocupación. Orlando va a venir a charlar como lo hizo siempre. Y nos va a comentar de lo que se viene del remate de Cabaña El Paraíso, su remate anual. Va a estar con nosotros. También va a estar Ignacio Martínez Álvarez con un negocio hincha de San Lorenzo. Hincha de San Lorenzo, Ignacio. Ayer se iba, hoy seguramente no nos va a estar escuchando porque empató con Argentino Junior anoche. Porque ya, bueno, se acuerda que en los programas anteriores la parte deportiva lo tocábamos así por arriba sin ir comentarios profundos, pero anoche empataron Argentino Junior y San Lorenzo. Y esta tarde juega Boca. Y después del partido de Boca a la noche juega River. Tengo muchos amigos hinchas de Boca. Vamos a ver si viene. Sí, va a venir seguro el amigo Martín a compartir con nosotros, hincha de Boca. Él le toca un poquito de Boca y salta. Martín Rapetti. La cuna del chamamé, que lo cantan con cariño y lo bailan con placer. Ahora en Buenos Aires me divierto con amor cuando voy por los domingos a ver jugar a un campeón. Cuando voy por los domingos a ver jugar a un campeón. Pero Marco, escuchó bien ahí un adelantado este señor que escribió. ¿Cómo? O yo interpreto. No, nada, debe ser. Que dice, lo bailan con placer. ¿Vio que dice en un. Lo bailan con placer? No creo que tenga que ver. Dale Boca, viva Boca, el cuadrito de mi amor. Dale Boca, viva Boca, el cuadrito de mi amor. Un saludo grande para todos los hinchas de Boca, los amigos que sirve, a mí me sirve mucho. Sí. ¿Su mamá? Sonia. Antonia, bueno, también hace muchísimo tiempo que no la veo, una amiga también. Un saludo grande para Antonia, hincha de Boca. Bueno, por eso decía, tengo muchos amigos hinchas de Boca. Y vio que mi ubicación, mi domicilio está en la Boca del Lobo. Eso sí que en la Boca del Lobo, porque ¿quién no pasa por el lugar? Y por ahí a la tarde, sobre todo a la tarde, me siento ahí en la vereda, tomar unos mates y pasa la gente ahí, con es la eterna pelea con los hinchas de Boca, pero en el buen sentido. Agradezco mucho porque también hace que sea más atractivo, más llevadero. Gracias a Dios no tengo. Bueno, con los muy fanáticos ya ese vínculo no tengo, porque hay gente que se fanatiza demasiado y para mí sirve para la broma, para la cargada, nada más que para eso. Para otra cosa ya no, el fútbol no da para eso. Hablando de eso, Marco, no sé si se enteró que el ET25 se vino con todo este mes de noviembre. Lunes, miércoles y viernes de 20 a cortita y al pie. Comenzamos el lunes pasado. Hoy nuevamente tenemos programa y con una incorporación pesada, No me estoy refiriendo a los kilos, que también se puede asociar si uno quiere. Sí. Estoy preocupado por el Photoshop. Sí. Marco, yo no es que me doy de que tengo 60 kilos, ¿no? Tampoco estoy excluyendo tanto. Pero imagínese Aldo Otto y Jorge Pecker.
pesos pesados del periodismo deportivo de Curicú. Sí, está. Sí, están. Bueno, Jorge Pecker, bienvenido también al programa y a Guaraní. Y ya comenzamos, ya compartimos el programa. Así que para los amantes del fútbol, cortita y al pie, de 20 a 21:30, más o menos, porque no tiene horario de finalización. Claro, no sé, esa arregla. Que hay que cortar. Hay que poner. Sí. Sí, porque optaron por. Si tiene horario extraño, ¿no? Pero bueno, todas estas cosas pasan en el modernismo, digamos, de la radio. Tiene horario de comienzo, no tiene horario de final. Bueno, a tal punto fue así que el lunes se olvidaron, o nos olvidamos, me hago parte, de la pausa. No hubo pausa comercial. Fue todo. Bueno, hoy no, hoy vamos a poner la pausa comercial. Lo que pasa es que el amigo Aldo le daba y se... Sí, no paraba más. Bueno, la farmacia... ¿Usted tiene por ahí, Marcos? Y si no, tranquilo, no hay problema cuando lo tenga, la temperatura, la humedad. Y si tiene el pronóstico, cuando quiera, si no, seguimos y ahí vamos. Es la hora 8, 22 minutos. Temperatura 21 grados. Humedad 89%. En el día central. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Ya estamos en el día central de la semana, miércoles 6 de noviembre, y a no aflojar porque nos queda toda una semana por delante. Y atención, vamos a tener una jornada con mayor nubosidad en la mayor parte de las provincias del país. ¿Cómo van a ser las condiciones del tiempo en la República Argentina? Si les parece, hagamos un breve resumen porque vamos a tener una jornada con temperaturas con poco cambio, sobre todo en la franja central, viento del sector sur, una jornada también con cielo parcialmente nublado. Para el extremo norte también con nubosidad variable, viento del sector sur, pero una jornada allí calurosa. Por otro lado, en la Patagonia, una jornada con tiempo estable, salvo para Río Negro, con probabilidades de lloviznas al igual que en La Pampa, y una jornada con mayor nubosidad. Ahora bien, nos vamos hacia el noreste, donde va a ser una jornada en Formosa y en Misiones con cielo cubierto, luego para Chaco y Corrientes con cielo parcialmente nublado. Viento del sector norte que luego en horas de la tarde rota el viento hacia el sector sur. Poco cambio en la temperatura, estamos hablando de una jornada bastante calurosa de 22 a 23 grados hacia el norte, y en Chaco y en Corrientes de 19 grados. En horas de la tarde la temperatura va a llegar hasta los 30 grados, y atención porque acá hay alerta amarilla por tormentas para la provincia de Misiones y también para Chaco y Corrientes en esta jornada. Viento del sector norte que luego rota el viento hacia el sector sur en la franja central, pero no avanza el frente frío, no llega al área central para esta jornada, con cielo parcialmente nublado, salvo para el sur de Buenos Aires y ya para La Pampa con mayor nubosidad y con tiempo inestable únicamente localizado allí con lluvias dispersas. Ahora bien, poco cambia la temperatura, mínima de 17 grados para Córdoba, Santa Fe y en Entre Ríos, en Buenos Aires de 15 a 18 grados y para La Pampa de 15 grados. En horas de la tarde, temperaturas bastante cálidas, calurosas, con mucha humedad para la franja central, de 26 grados para las provincias de Córdoba, Santa Fe y en Entre Ríos, luego para Buenos Aires y La Pampa desde los 23 a 24 grados de máxima para esta jornada, con pocas probabilidades de lluvias dispersas ya para las provincias cuyanas en esta jornada, con cielo parcialmente nublado, salvo para la provincia de San Luis, ya allí con cielo
cielo cubierto con mayor nubosidad, viento desde el sector sur. Ya acá avanza un frente frío, empiezan a descender las temperaturas de forma gradual a comparación del día martes, mínima de entre 17 a 18 grados y en horas de la tarde máximas que van a ser de 24 grados para San Luis, luego para Mendoza y San Juan de 27 grados. Por último, ya nos vamos hacia el noroeste, donde va a ser una jornada con cielo cubierto, salvo para La Rioja y Catamarca, ya allí con cielo parcialmente nublado y con la presencia del sol. Acá también va a estar el tiempo inestable en la mayor parte de las provincias, donde van a tener probabilidades de lluvias dispersas para esta jornada. Viento del sector norte que luego rota el viento hacia el sector sur, por eso también se dan las probabilidades de lluvias por el ingreso del aire húmedo. Mínima que van a ser de 16 grados para Santiago del Estero, luego en Salta, en Jujuy y en Tucumán de 17 grados, en Catamarca y La Rioja con 1 grado más. En horas de la tarde temperaturas bastante cálidas, calurosas, de entre 25 a 27 grados. De un extremo nos vamos hacia el otro, ya acá con otro escenario con tiempo estable, salvo ya para Río Negro con posibilidades de lloviznas para esta jornada. Una jornada con cielo parcialmente nublado para Neuquén, Chubut y para el resto de las provincias con cielo cubierto y con mayor nubosidad. Poco cambio en la temperatura también a comparación del día martes, de 8 grados para Neuquén de mínima, luego para Río Negro de 15 grados, para Chubut de 3 a 8 grados. Ya bajando al sur vamos a tener temperaturas un poco más con tiempo frío, de 5 grados para Santa Cruz, de 3 grados para Tierra del Fuego y en las Islas Malvinas. También van a tener probabilidades de lloviznas hacia el sur en Tierra del Fuego, así que por las dudas a tenerse a manos el paraguas. En horas de la tarde va a ser una jornada con viento desde el sector oeste, máximas que van a ser entre 24 a 25 grados hacia el norte de la Patagonia, luego en el centro de entre 15 a 19 grados y en el sur de la Patagonia de 7 a 12 grados de máxima en horas de la tarde. Ahora bien, les recuerdo que si quieren más información se pueden dar una vuelta en infoclima.com y también seguirnos en nuestras redes sociales bajo el mismo nombre. Que tengan un excelente día miércoles. Saliendo al campo, un programa con aires de campo. Ahí teníamos un panorama de lo que va a ser lo que es el pronóstico del tiempo en todo el país. En Curzú hay una probabilidad de lluvia a la tardecita noche, 7 u 8 de la tarde, de la noche, 19 o 20 horas. El porcentaje no es tan elevado, hay un 40-50%, a las 9 de la noche un 70%, después decae otra vez, así que el pronóstico está a partir de esa hora más o menos hasta las 5 de la mañana. Hay probabilidades de que caiga algo de agua. Vamos a ver qué pasa, siempre reiterando que esto es nada más que pronóstico. Marco, si le parece, vamos a ir a un tema musical, después vamos a la pausa, vamos a regresar después de eso. Saliendo al campo. Amante del escenario, los besos, las mujeres, las luces y los aplausos. Es la vida del musiquero, son pocos los que la entienden. De noche es como un lucero, de día corre la liebre. Con el bolsillo sin plata, porque llovió otro no, casi siempre hay un pretexto. Por eso no se cobró. Y cuando llega a las casas, la cosa va a empeorar. Tu mujer está enojada, seguro que te echará.
Saliendo al campo, un programa con aires de campo. Ahí escuchábamos a Rubén Rodríguez. Gracias, Marco. Siempre está atento. ¿Saben cómo se llama el tema? Corriendo la liebre. Hablando de liebre. Hay... Bueno, hoy decíamos de la mascota de la liebre. Ahora ya estamos bastante más prácticos para correr. Corremos más la liebre ahora. Si le parece, vamos a la pausita y ya regresamos. Temperatura 21 grados. Humedad 89%. Me gusta el arrete. Sabemos lo que te gusta oír, por eso estamos acá. Estás en Radio Guaraní. 970, 107.1. Primavera 2024. Tus oídos a colores. Deseamos que cambien muchas cosas en su vida, menos su radio. AM970. Todos los años, con usted. Iniciamos nuestro espacio publicitario. AM970. Los nuevos BC en polvo tienen tanto sabor a fruta que ya no te acordás de tu ex. Primidor. Que ya no tengo remedio, te extraño, te olvido y te amo de nuevo. Te extraño. Nuevos BC en polvo. Enamórate del verdadero sabor a fruta. Naranja, frutilla, también limonada, son las sorpresas de la temporada. Sentí su sabor, sobrecitos hardcore para el Con Arcor, prepara el mejor tereré. En Montecaseros seguimos avanzando. Moderno y optimizado, el nuevo complejo cultural y deportivo municipal es claro ejemplo de la importancia que esta gestión de gobierno le otorga al bienestar de cada vecino. Un completo espacio de esparcimiento que permite disfrutar la práctica de fútbol reducido, hockey, vóley, newcom y básquet. El lugar ahora cuenta también con un escenario donde se pueden realizar encuentros culturales o clases de gimnasia y baile, además de un buffet para compartir y atesorar buenos momentos. Montecaseros avanza. Montecaseros hacia adelante. Juanca Intendente. ¿Te enteraste que BHG lanzó su app de beneficios con los mejores comercios y marcas de la ciudad? Desde tu celular accedes a muchos descuentos y sorpresas. Los mejores planes de internet. TV Full HD y ahora BHG Conecta. ¿Querés saber más? Envía un mensaje de WhatsApp al 42 46 18. Sumate a nuestra comunidad. Tornería Mecánica Pocay. Somos lo que hacemos reiteradamente. Por lo tanto, la excelencia no es un acto, sino un hábito. Estamos al servicio vial, agroindustrial, minería. Contamos con maquinarias de última generación para garantizarte calidad y excelencia. Teléfono 3774 42 46 28. En Las Heras 888. Cursucuatía, Corrientes. ¿Tu casa necesita una conexión confiable y ultra rápida? Informática Cruzú tiene la solución perfecta para vos. Con nuestra nueva red de fibra óptica al hogar, te garantizamos la mejor conexión a internet. Contamos con los mejores precios en el mercado local, con instalación profesional y atención personalizada. Te asesoramos para que puedas elegir el mejor plan para tu casa. Visítanos en nuestro local ubicado en Bronda Estrada 1119 o comunicate al teléfono 3774
42 42 42. En nuestras redes sociales, búscanos como Informática Curuzú. Este fin de semana, prepárense para la noche del terror en el cine de la Rural. Comienza el viernes 1 de noviembre a las 17:30 horas con Robots Salvajes, una aventura futurista llena de acción. Luego, a las 19:30 horas, sumérjanse en el terror con Terrifier 3. No te atrevas a mirarla solo. Y para terminar la noche, a las 22 horas, Venom, el último baile, la última danza de terror y destrucción. No te pierdas esta noche de terror en el cine de la Rural, desde el viernes 1 al lunes 4 de noviembre. Buenos Aires, clásica y moderna, con teatros, bares, restaurantes. Buenos Aires tiene historia y te hace vivir muchas más, como los pasajes de San Telmo, andar a caballito por caballito, encontrarte con lo que imaginás y lo que ni te imaginás. Buenos Aires hace que te sobren las anécdotas que vas a poder contar. Buenos Aires siempre te espera. Buenos Aires Ciudad. AMS Distribuidora de Artículos de Ferretería. Fábrica de pintura, automotor y toda la línea de accesorios Shelby y Williams. Encontranos en Irastrosa 920. WhatsApp 3774 63 71 72. Estamos en Instagram y Facebook. AMS Distribuidora de Artículos de Ferretería. Premix y Expeller de soja granazo. Nutrición animal de alto estándar que potencia el rendimiento de tus rodeos. Solicita asesoramiento para formular tu ración a la medida de tus objetivos. Premix y Expeller de soja granazo con un óptimo y estable nivel de grasa y proteína hace la diferencia. Elaborado por Unión Cerealera. Sucursal en Curuzucuatiá. Ruta 119, kilómetro 34.5. Teléfono 3446 640474 o 3446 59 40 55. ¿Estás buscando disfrutar aún más tus mates? Eterna Tradición 2 te ofrece toda la variedad y calidad que te mereces. Más de 60 modelos en termos, gran variedad en mates con virola de acero y también virolas de albahaca con apliques en bronce, bombillas 100% de albahaca, yerberas, vasocafeteros, pavas, cintos, mochilas materas y mucho más. Para más información, visítanos en nuestro Instagram, Eterna Tradición 2, o escribinos al 3774 43 62 26. Te esperamos en Rivadavia 956. Eterna Tradición 2, la calidad que te mereces. Voy a reír, voy a bailar, vivir. Mes del afiliado en Previsora del Paraná. Acércate y lleva ese electrodoméstico que tanto buscas y abona con todos los medios de pagos adheridos. Además, te lo llevamos a tu hogar sin cargo. Te esperamos para celebrar el mes del afiliado en Previsora del Paraná. Final del espacio publicitario. AM970. Es la hora 8, 40 minutos. Temperatura 21 grados. Humedad 89%. Más actitud, más energía, más Guaraní. La temporada se enciende. Primavera 2024. El aire que más te gusta. La fiesta de hits a tus oídos. Saliendo al campo. Padre de la patria, te queremos recordar. Cruzaste la cordillera con hombría sin igual. Comandante en la batalla de un ejército inmortal, sos el santo de la espada, nacido en el litoral.
Flameando el pabellón sobre el campo de la gloria, hay un palco de cantares del acervo nacional. Es plegaria por los héroes en el alma de la historia, por los hijos que sostienen el altar tradicional. Sobre el pino legendario el convento está presente, entre nubes de paloma por la paz de su teñir. Guardan ecos de victoria de mi patria floreciente, coronada de laureles que supimos conseguir. San Lorenzo, en tu nombre va el clarín, cruzando la cordillera de la América al confín. San Lorenzo, en tu campo de la gloria ha nacido la epopeya de José de San Martín. Cantan gloria los cantares desde la tierra el confín. Vibra sonoro el clarín junto a esos bravos valientes. Hoy te saluda Corrientes, la tierra de San Martín. Buscando las libertades, la pelea se agiganta y llevan en cada lanza la orden de vencer, ardiendo sobre los pechos por la fe más sacrosanta. Ejemplo de la raza, centauros de mi ayer. Por los siglos de los siglos en la historia vivirán 120 granaderos de coraje sin igual, y el galope por los cielos en las nubes estarán una carga de valientes con Juan Bautista Cabral. San Lorenzo, San Lorenzo. En tu nombre va el clarín, cruzando la cordillera de la América al confín. San Lorenzo, en tu campo de la gloria ha nacido la epopeya de José de San Martín. Saliendo al campo, un programa con aires de campo. Ahí estamos nuevamente, 43 minutos después de la hora 8. Escuchábamos este excelente tema musical. Juan y Ernestito Montiel, Campo de la Gloria, por lo que dice y por la interpretación, ¿no? Porque no tenemos que olvidar de este grande de San Martín que es nuestro. Bueno, quiero saludar a un amigo que está en Buenos Aires, es de Curzú. Un saludo grande para Miguel Galarza, Caficho Galarza. Hace un tiempo largo se hizo... No sé si se hizo porteña, no creo, pero no vino más a Curzú. No vino más. No lo veo más, bueno, por actividad trabaja en Buenos Aires. La verdad que un ejemplo, ojalá algún día venga a Curzú y venga a hablar venga al programa a hablar. Es un ejemplo porque tiene una historia él. Él fue, por ahí que le importa a la gente, ¿no? Pero por lo que pasó, por lo que se llega muchas veces, cuando uno quiere y se propone. Se le cumplió la edad estaba en el ejército y se le cumplió la edad de voluntario. Pero durante su voluntariado, digamos, trabajó en la carpintería del ejército. Y se hizo carpintero. Aprendió el oficio y se hizo carpintero. Ahora trabaja en el ejército de civil, pero carpintero. Por eso la anécdota, digamos, y lo que quiero destacar. Está trabajando, está con destino en Buenos Aires. Y bueno, se hizo carpintero, veo todas las cosas que hacen, la verdad, y encima fue para el lado de la carpintería. Hace de todo tipo de trabajo, pero eso que ahora, vio que ahora existen unas máquinas que están computarizadas, que marcan, hacen obras de arte sobre la madera, una tabla que por ahí parece nada, la lijan, la lustran y sale un saludo para Miguel en el ambiente, sobre todo en el ambiente del fútbol, para Miguel Caficho Galarza, que alguna vez va a venir a visitar. No. Ah, no, también tengo, sí. Sí,
tengo un primo que está en Buenos Aires. Y bueno, y tiene también está bien que me haga acordar, Marco. Las cosas que pasan. Ahora me mandó un mensaje hace unos días con esto de comenzar el programa. Porque coincidentemente es empleado civil del ejército también mi primo, Osmar Moscarella. Y trabaja en el Regimiento 1 de Patricio, creo que en pleno centro, digamos, de Buenos Aires. Y ya tiene las costumbres, hace muchísimo tiempo que vive en Buenos Aires. Se fue de chico de acá, de muy joven. Y tiene las costumbres, ¿no? Digo porque a nosotros nos cuesta un poco más eso. Sí, le encanta ir a tomar café y comer media luna. Y hay un negocio, hay un bar o un café frente, por ahí cerca del lugar de trabajo. Y se iba temprano, se ponía a escuchar el programa. Ay, sí, qué locura, ¿no? Como en medio de tremenda ciudad, alguien escuchando el programa. Bueno, Miguel Galarza también nos escucha. Otra de las cosas que nos pasa. Ahora le voy a pasar un audio para que lo escuche usted nomás, Marco. El amigo Diego Vargas, que no tengo el placer de conocerlo personalmente, obviamente por las fotos sí, que ahora eso permite conocernos. También es nacido en Curuzú, pero vive en Córdoba hace muchísimo tiempo. Y bueno, y me mandó un mensaje, me manda permanentemente con el tema de mi enfermedad, me mandó permanentemente mensaje preocupándose y queriendo saber de mi salud, cosa que valoro mucho. Y está en Córdoba y nos escucha en Córdoba. Bueno, el poder de la radio, y más ahora que se puede llegar con el tema del YouTube, del Facebook. Bueno, recordemos eso también, que Radio Guaraní puede poner en YouTube, así simplemente Radio Guaraní, y ya puede escuchar y ver el programa, toda la programación de Radio Guaraní, pero bueno, saliendo al campo lo puede hacer. También por Facebook, el Facebook es Gustavo Cardoso. Poniendo Gustavo Cardoso se puede ver y escuchar el Facebook en directo el programa, toda la programación de Radio Guaraní. Cambiando de tema, y no me quiero olvidar, al amigo Martín Perichón, podríamos decir que se le escapó el perro. Se le cayó el perro de la camioneta por la ruta 25, un perro, lo que decía él, que bueno, que probablemente alguien lo haya agarrado al perro, porque es un perro manso, macho, ya no cachorro, un perro grande. Anoche inclusive me mostró un perro, porque son prácticamente todos los Border Collie, esos negros con corbata blanca, son parecidos, son casi todos iguales, digamos así, entre comillas. Bueno, me mostró uno muy parecido, un hermano, se llama Horacio el perro. Y por las dudas, si por ahí alguien lo vio al perro andando por la ruta o llegó a alguna estancia, el perro se llama Horacio, Border Collie de los negros y blancos. Se traía con una soga y se le escapó, se abrió la soga, algo así me explicó. Y bueno, lamentablemente se largó de la camioneta. Y bueno, ojalá que esté en manos de alguien, ¿no? Que no ande dando vuelta por ahí perdido el perro. Pero si alguien lo vio, bienvenido. O sea, nos pueden avisar si tienen el número de teléfono de Martín Perichón, sino al mío, el 400726, o al 423536 de Radio Guaraní, que es un amigo de la casa, y ojalá lo podamos encontrar y que vuelva a sus dueños. Quiero saludar también a un amigo que me extraña que todavía no me mandó, no llamó, porque no manda mensaje, no llamó, no mandaba, a lo mejor ahora ya le llegó la tecnología del mensaje, al amigo Rulo Riccini, pariente de paso,
que siempre está en contacto y un luchador, él y su familia, que sigue apostando al campo, que sigue apostando a las tareas rurales, a pesar de los golpes que tuvo en la vida con respecto a la salud. Así que un saludo para Rulo y toda su familia. Y bueno, para Eduardo Alfonso, que me manda un mensaje. Eduardo Alfonso me dice que se levanta a las 4 de la mañana, siempre. Una mentira, eso. No puedo creer, no sé, a mí me cuesta mucho creer, pero bueno, tengo que apostar a decirle que sí, porque no estoy ahí como para decir lo contrario. Así que un saludo para Eduardo. Ayer hice un comentario de la fiesta del búfalo, una fiesta provincial del búfalo que se realiza este fin de semana. Ahora voy a buscar la fecha. Y coincidentemente ayer estuve mirando un remate de Hacienda, de esos que ahora se ven televisados, que es mucho más fácil poder llegar a eso. Y vi lotes de bubillas de vaquilla búfala, un lote importante, creo que eran 70 lotes, entre 270 y 300 kilos, ya lista para entorar. 650.000 pesos la pieza, 650.000 se vendió a 650.000 pesos. Seguramente vamos a hablar con Martín Rapetti, que es uno de los productores, porque conozco su campo, porque vi los búfalos, y es una producción que se suma a todas estas producciones que hay en Corrientes y en el litoral. Y ya en Curuzú-Cuatiá hay búfalos. Digo ya en Curuzú-Cuatiá porque en la zona norte, en la zona más cercana a Corrientes Capital, es más habitual y hace más tiempo que están, porque se adaptan mejor por su rusticidad. Pero se los veía bastante dóciles, o sea que quiere decir que el trabajo del hombre da resultado, porque el búfalo en principio era un animal que tenía muy poca docilidad, era difícil trabajar con los búfalos, sigue siendo más complicado, pero menos que antes. Bueno, ayer vi un lote en un corral, si bien también vi que el corral estaba bastante bien adaptado para eso, porque tenía la altura y la infraestructura como para poder proteger a estos animales, pero me pareció interesante porque ya no es solamente vaca y oveja, sino hay búfalos en la provincia de Corrientes, con especialistas que nos van a contar de qué se trata, cómo es la cría, cuáles son las bondades y las dificultades que tiene este animal. Y teniendo en cuenta que también vi que en la zona de Corrientes hay hasta tambos dicen que es muy bueno el queso de búfalo. No tuve la posibilidad, pero quería destacar eso porque ayer vi y me presté atención al remate. 650.000 pesos se pagó en Misiones, era el remate, y rapidísimo se vendieron, o sea que con muy buena aceptación. Bueno, no olvidemos que la farmacia de turno es Farmacia Pasteur, y ojalá que no tengan necesidad de ir a comprar medicamentos, que sea nada más que ir y visitar, a pesarse, a ver cuántos kilos tiene. Usted se mantiene bien, Marco, ¿eh? con los kilos. ¿Y su problema de salud? Todavía no. Ah, ¿ya le hicieron la cirugía? Ah,
Pero encima que le cortaron. No fue la de la parascópica. Pero quedó bien. 3.000 años. Bueno, mejor así, porque me acuerdo que en esa época andaba mal, tenía inconveniente. Bueno. Tiene que... Y se tiene que cuidar mucho con la alimentación. Vesícula. Y no puede... puede tomar solamente bebidas sin alcohol. Bueno, todo lo que no sea con exceso no hace tanto daño, ¿no? A pesar de que a mí me dijeron cuál es el porcentaje de alcohol que se puede llegar a tomar. ¿Y sabe lo que me dijeron? Que el porcentaje ideal es 0. Pero bueno. 0. Sí. Hay mucha sorpresa con respecto a eso acá en Curuzú. ¿Sabía usted que hay muchos operativos, sobre todo los fines de semana, pero habitualmente en hora nocturna, de control de alcoholemia? Y tengo varios amigos que fueron sorprendidos con esa situación. Yo obviamente que estoy totalmente de acuerdo con el 0. Si va a conducir, 0 de alcohol. Pero también vio los viernes, generalmente los viernes por ahí, me estoy refiriendo a amigos, gente grande de mi edad, que va y comparte un asado con los amigos y juega un truco, comparte todo un rato y se va a la casa, y en la casa, cuando en su regreso a la casa, enganchan un operativo. Muchos de ellos no vienen con exceso pasado, no vienen borrachos, digamos, pero algún vasito de vino tomaron. Bueno, ya adentro le quitan el vehículo, le cobran la multa correspondiente. Exactamente, o sea, ¿qué es lo que quiero decir con eso? De que no dejen de ir a compartir con los amigos, no dejen de ir a tomar, si les gusta tomar un vasito de vino para compartir, que tan mal no está, pero a la hora de conducir tienen que pensar, si eso voy a hacer, tienen que pensar que el regreso tiene que haber alguien que no haya bebido alcohol, porque les va a pasar, le pasa, y ahí... Como tiene que ser, no hay amigo ni pariente, ¿eh? O sea que ahí, por más que sea el hermano del que está haciendo el operativo, debería ser así. No sé si es tan así, pero debería ser así. Yo comparto lo del control, evita accidentes, porque la lucidez, los reflejos son diferentes cuando uno no toma bebida alcohólica. Pero no dejen de compartir, porque eso de compartir, de poder sociabilizar, es interesante, hace bien, para poder distraerse, alejarse un poco, a veces, por lo menos un rato, que es lo que a veces hablo de la pesca, que por ahí sirve más para ir a distraerse, te olvidás, hasta de las cuentas te olvidás, cuando uno está en el borde del agua ahí, hasta de las cuentas te olvidás, como que si no existiese eso. Pero bueno, sirve para eso. Por lo menos un rato, bueno, cuando empezás, viste, volvés y dices, vamos, y ya empezás, mañana tengo que pagar y no trabajé, hoy vine, la pasé bien, pero no trabajé. Empezás a cuestionarte y decís, no generé nada hoy. Un dilema también eso, ¿no? Vamos a ir a una pausa, estamos en hora de pausa, Marcos, y usted maneje la música. Vamos.
Saliendo al campo. Romántica muchacha, te profeso, tus recuerdos están siempre latentes. Mirándote a los ojos te diría que te sigo queriendo como siempre, y juntos en la sombra de aquel ceibo donde un eterno amor nos profesamos, comprendo que los dos fuimos culpables, así quiso el destino separarnos. Bajo un ceibo en flor yo te di mi amor, un atardecer lejano de enero, tu piel de verano me hizo comprender. A pesar del tiempo, aún te quiero. Y juntos en la sombra de aquel ceibo donde un eterno amor nos profesamos, comprendo que los dos fuimos culpables, así quiso el destino separarnos. Bajo un ceibo en flor yo te di mi amor, un atardecer lejano de enero, tu piel de verano me hizo comprender. A pesar del tiempo, aún te quiero. Saliendo al campo, un programa con aires de campo. Es la hora 9, 3 minutos. Temperatura 24 grados. Humedad 88%. Iniciamos nuestro espacio publicitario. AM970. ¿Cansado del plan de ahorro? ¿Cansado de que te suba la cuota? Autonativa tiene la solución. Cuotas fijas y en pesos, sin sorteo y sin licitación. Antes de hacer el negocio, sabes cuándo te entregan tu 0 kilómetro y confirmado por contrato. No somos plan de ahorro, sistema llave por llave. Solicita nuestro sistema de entrevistas en tu domicilio. Todas las marcas. Más de 15 años de trayectoria. Autonativa 3794-874717. ¿Anotaste? 3794-874717. Autonativa. Torneo de pesca variada embarcada con devolución de la Triple Frontera. Copa Cabezón Quiroga. Cabezón Quiroga. Domingo 24 de noviembre, Monte Caseros. Más de 6 millones de pesos en premios. Concursos de pesca, almuerzo show, entrega de premios, sorteos para todos los equipos. Premio Río Limpio. Inscripción por equipo 90.000 pesos. Por informes, escribinos a info.turismomc@gmail.com o llamanos al 3775 4696 92. Torneo de pesca variada embarcada con devolución de la Triple Frontera. Copa Cabezón Quiroga. Domingo 24 de noviembre en Monte Caseros. Invita Turismo de Monte Caseros. Organiza Municipalidad de Monte Caseros con todo el apoyo del gobierno provincial. ¿Te separaste y no sabés qué hacer? Nosotros tampoco, pero te hacemos la mudanza. Flete
Fletes y mudanzas, Gustavito Panoso. 3774-447335. Viajes corta distancia y zonas rurales. Aceptamos Mercado Pago. El mejor servicio al mejor precio. Fletes y mudanzas, Gustavito Panoso. Te guardamos el secreto. En la terapia, el padecimiento del paciente sabe a insensatez y a confusión, pero a través de su relato buscan no mentirse más a sí mismo. Por eso, la labor terapéutica es un común acuerdo que se construye en la confianza entre el psicólogo y el paciente. Especialidad en adolescentes y adultos, trastornos alimenticios, trastornos de aprendizaje, trastornos afectivos, de 8:30 a 12 horas y de 16 a 20 horas. Teléfono 03774 15 43 77 47. Psicóloga Valeria Romina Barrientos. BHG suma Digo, el mejor servicio de streaming de TV en vivo en todos tus dispositivos. Smart TV, celular, notebook. Planes desde 13.000 pesos. Llámanos al 3774 54 96 98. Consultar bases ilegales en bhg.com.ar. En Montecaseros seguimos avanzando. Desde la Dirección de Juventud desarrollamos el programa Nuestro Domingo, acompañando en jornadas de recreación y competencias y otras actividades. Alumnos secundarios de sexto y séptimo año compiten por viajes para todo el curso y obras de refacción o ampliación de la escuela a la que pertenecen. Los apoyamos para concretar sus metas, mientras impulsamos valores como la amistad, el compañerismo, la competencia sana, la creatividad y el trabajo en equipo. Montecaseros avanza. Montecaseros, hacia adelante. Juanca Intendente. Tornería Mecánica Pocay. Somos lo que hacemos reiteradamente. Por lo tanto, la excelencia no es un acto, sino un hábito. Estamos al servicio vial, agroindustrial, minería. Contamos con maquinarias de última generación para garantizarte calidad y excelencia. Teléfono 3774 42 46 28. En Las Heras 888, Curuzú-Cuatiá, Corrientes. Tecno Servicios. Alquiler de máquinas viales, excavadoras, retropalas, palas cargadoras, movimientos de suelo. Tecno Servicios. Una empresa de vanguardia al servicio del agro. Tecno Servicios. Contactos al teléfono 3456-433-777 Mocoretá, Corrientes. Gastricini Distribuciones. Venta al por mayor y menor en golosinas, chocolates, comestibles, bebidas, artículos, higiene y limpieza y mucho más. WhatsApp 3774 47 49 82. Horarios de atención de 8 a 12 y de 16 a 20 horas. Distribuidora Gastricini. Castillo 880, Curuzú-Cuatiá. Distribuidora Facu, en Avenida La Prida 1204, esquina Isabel la Católica. Tiene todo para la familia del campo y la ciudad. Productos en general, por mayor y menor. Arroz, fideo por 5 kilogramos, comestibles, bebidas, alpargatas confortables. Somos proveedores de almacenes y kioscos. Consulte precio por cantidad. Aceptamos tarjeta de débito, crédito y Mercado Pago. Celular 3774 63 11 96. Preguntar por Mario. Distribuidora Facu. ¿Tu casa necesita una conexión confiable y ultra rápida? Informática Cruzú tiene la solución perfecta para vos. Con nuestra nueva red de fibra óptica al hogar, te garantizamos la mejor conexión a internet. Contamos con los mejores precios en el mercado local, con instalación profesional y atención personalizada.
Te asesoramos para que puedas elegir el mejor plan para tu casa. Visítanos en nuestro local ubicado en Brenda Estrada 1119 o comunicate al teléfono 3774 42 42 42. En nuestras redes sociales, búscanos como Informática Curuzú. Facundo, Isabel la Católica 2283. Bonita, bonita, Librería, juguetería, cotillón, bazar, regalería, conservadoras, termolares, silletas, radios y parlantes. Aceptamos todas las tarjetas. Con tarjeta Banco Corrientes, 15% de descuento más 3 pagos sin intereses. Facundo, siempre precios bajos. Consignataria San Jorge, compra y venta de haciendas en general, remates, filmaciones, campos, administraciones. Teléfono de contacto 3774-490139, con la mejor atención de Piti Cornaló. Consignataria San Jorge, Curuzú, Cuatiá, Corrientes. Maderas Vega, de Jorge Daniel Vega. Productos de excelente calidad y más de 40 años de experiencia en el rubro. Tablas, tirantes, machimbres, carpintería en general. Terciados, chapadur, fibrofácil y todo lo que necesitas para tu obra. Tablas para encofrados, tirantes en pino o madera dura. Maderas Vega, Podestá 348. Celular 63 22 51. Alimentos balanceados y concentrados proteicos Granazo. Innovación en nutrición para alcanzar el máximo potencial productivo de tus rodeos. Alimentos balanceados y concentrados proteicos Granazo. Hace la diferencia. Elaborado por Unión Cerealera. Sucursal en Curuzú, Cuatiá. Ruta 119, kilómetro 34-5. Teléfono 3446-640474 o 3446-594055. No somos una marca, somos todas las marcas en lubricantes y aditivos, filtros y encendido, iluminación, motor periférico, climatización, rodamientos, suspensión y dirección, livianos y pesados. Somos Lubricentro Kilómetro 11. Kilómetro 11. Ni más acá, ni más allá. Precios. Trabajamos para que trabajes. Vos trabajás, nosotros también. El Maestro 435. Barrio Centenario. Delivery. 3774-404-105. En Kilómetro 11, con la compra de cada producto participas de un sorteo de un tambor armario para tu taller. Cristian Riquelme, compra de caballos para frigorífico y hacienda en general. Recorremos todo el litoral. Teléfono de contacto 3774-639547. Email cristianriquelme-83@hotmail.com o visitanos en Cerradori 830. Representante de Horacio Rodríguez Egaña. Tu bello centro y al centenario lo llevo dentro del corazón. ¿Querés probar las mejores milanesas? Porque yo sí. Pollería La Unión te resuelve el almuerzo o la cena con milanesas crunch en sus diferentes sabores: ajo perejil, crocantes, picantes y sin condimentos. También contamos con los mejores cortes en pollos. Para pedidos, WhatsApp 3774-566483 o al 3774-599085. Consultanos por los puntos de venta. Envíos sin cargo. Pollería La Unión. Si es en cuotas, es simple y en Peque Cuotas. Todo lo que buscas en electrodomésticos para tu hogar. En Previsora del Paraná lo encontrás.
Idavo SRL, líder en ventas de suplementos minerales para bovinos y ovinos, le ofrece suplementos minerales al 6% y al 9% de fósforo. 20 años de experiencia en productos de calidad, altamente palatable y con excelente comportamiento en bateas. www.idavo.com. Teléfono 03774 1563 7841. Curuzú, Cuatiá, Corrientes. Final del espacio publicitario. AM970. Es la hora 9:16 minutos. Temperatura 24 grados. Humedad 88%. Más actitud, más energía, más Guaraní. La temporada se enciende. Primavera 2024. El aire que más te gusta. La fiesta de hits a tus oídos. Saliendo al campo, un programa con aires de campo. Y capibaras, entre guayabos y viraró, he soportado muchas heladas y cortaduras de pajas bravas en tus orillas, Guayquiraró. 1000 peripecias por la provista, porque el boliche jamamburú, tipo y galleta, pero arecoba, manta y carpincho y la guaripola ya me remedian para vivir. Saliendo al campo. de este miércoles 6 de noviembre, anteúltimo mes. Qué bárbaro, se fue el año, se está yendo el año. Escuchábamos a Tarragorros. Los Reyes del Chamamé, Guayquiraró Orillas, para el amigo Eduardo Alfonso, que nos pedía y quería escuchar ese tema. Espero que nos haya estado escuchando acostado todavía. Según él se levanta a las 4 de la mañana, pero bueno. Así que un saludo para él, y ahí va dedicado a Guayquiraró Orillas. Tenemos para escuchar, hoy hablábamos de la cría de búfalo y tenemos un experto, ¿no? Para que nos puede contar, que nos va a dejar más claro el tema de la cría. Y el señor Horacio Mayer es de a pocos kilómetros de Cacatí, colonia Paso Florentín, departamento de General Paz.
Así que, si le parece, Marco, vamos a escuchar para poder interiorizarnos un poquito más de la cría del búfalo. Bueno, la idea nuestra es transmitir a los pequeños productores fundamentalmente que el búfalo, por sus características, es la mejor opción para nuestra región, definitivamente. La gente tiene que cambiar el paradigma de que el búfalo es un animal bravo. El búfalo fue domesticado 3.000 años antes que la vaca. Es un animal más inteligente y más manso que la vaca, si se lo sabe trabajar como se lo debe trabajar. Y la productividad, por supuesto, es mucho mayor en nuestras condiciones en un criadero de búfalos que en un criadero de vacas. En cuanto a la idea de la producción de búfalo, ¿cómo surge, digamos, todo esto? Bueno, es medio descabellado. Mi hijo menor, en uno de sus torneos, en el Mundial de Kabaddi en la India, hace 4 años atrás, regresa de la India y me dice: papá, nosotros nunca vamos a tener vacas. Las pocas vacas que hay que venderlas y hay que dedicarse a trabajar con cosas que valen la pena. ¿Cómo que valen la pena? Sí, nosotros vamos a trabajar con búfalo. Y prácticamente no me dio opción. Y nos forzó a eso, realmente. Él volvió encantado del rodeo de búfalos de la India, de la forma en que se los maneja, de la productividad que tiene. No hay que olvidarse que a pesar de todos sus problemas religiosos, la India en este momento es el principal exportador mundial de carne. Le ha sacado 300.000 toneladas de ventaja a Brasil. Está con 2.400.000 toneladas de exportación de carne, de la cual el 95% es carne de búfalo. El rodeo argentino, que tiene un problema muy serio, que es la alta consanguinidad de sus animales. Eso ha hecho que el rodeo se reduzca en tamaño, en precocidad y en rusticidad. Nosotros esperamos vehementemente que las nuevas políticas nacionales nos ayuden y que en vez de entorpecernos nos faciliten un poco la vida para que podamos traer genética desde los lugares que tienen la mejor genética en búfalo. Fundamentalmente nosotros que queremos trabajar con Murra desde Punjab y una línea de Mediterráneo que obviamente tenemos que traer de Italia ese semen, necesitamos ese semen. No solamente estamos pensando en semen, estamos trabajando con muchísimo entusiasmo en un convenio con el CONICET, con la Facultad de Ciencias Agrarias de la UCA de Buenos Aires y la Facultad de Veterinaria de Corrientes. Semanalmente estamos haciendo extracción de ovocitos, estamos mejorando y aprimorando, como se dice, la técnica para la fertilización in vitro de los óvulos para luego el trasplante embrionario. Creemos que ese es uno de los caminos más rápidos para conseguir un rodeo de alta calidad genética y creemos que en los próximos años vamos a estar llegando a eso. Nosotros creemos que el mercado interno va a seguir desarrollándose. En Argentina no se consigue una buena mozzarella de búfalo todavía, no se puede conseguir, casi no se consiguen cortes de búfalo. Tenemos cerrado ya un compromiso con la Filiberta y prácticamente estamos pensando en que todos los animales que estén en condiciones de ser faenados van a ser vendidos como cuota Hilton a Europa. Realmente los precios son más que interesantes. Y bueno, estamos con las puertas abiertas. Cuando nos quieran visitar, estamos a disposición para seguir aprendiendo juntos. Saliendo al campo. La verdad que muy, pero muy interesante. Gracias, Marco, por la nota que hemos puesto al aire. Estaba el señor que hablaba, el señor Horacio Mayer, que, bueno, decía, primero como anécdota, digamos, decir, bueno, viene de un congreso de la India el hijo y se anima, dijo, que casi que le impuso. Bueno, hay algunas curiosidades, ¿no? Para mí, vengo siguiendo lo del búfalo hace un tiempo, pero no sabía que fue domesticado 3.000 años antes que la vaca.
Bueno, por ejemplo, un dato sorprendente. Lo demás sí sé que todavía no está instalado porque cuesta, no está instalado definitivamente, porque Argentina sobre todo es un país muy tradicionalista, digamos, es difícil cambiar. Venimos comiendo carne bovina, hasta el mismo ovino, o sea, hasta la misma oveja, el cordero, por ahí cuesta adaptarse a consumir tanto. Pero también sé que hay lugares de nuestro país que ya hay algunas carnicerías que se dedican directamente a la venta de carne de búfalo. En Corrientes Capital hay. Y bueno, también lo del queso y lo que decía este señor, sí, seguramente va a costar años poder ir incorporando, pero hay que seguir trabajando. Y sobre todo me gusta porque la idea de que hay que apuntar a la genética. Indudablemente la cabeza de esta gente está puesta en eso, en la genética, en ir mejorando, en tratar de traer semen, porque sí, yo considero que las inversiones seguramente en el orden económico son importantes, pero hay que realizarla para poder cambiar en todo orden, pero en el campo fundamentalmente. Hay gente que apuesta a ese tipo de inversión, a mejorar el rodeo a través de la genética y le da buenos resultados. Bueno, sí, indudablemente los resultados se van a ver después, la inversión hay que hacer antes. Sí, es algo que no debe ser tan sencillo, pero ese paso que se dan, lo dan sobre suelo firme, porque después los resultados son positivos. Así que interesante la nota, vamos a seguir con ese tema, porque por la rusticidad se adapta muy bien a los campos que son más complicados para por ahí en pastura, en ese tipo que tienen una pastura muy dura, que al bovino le cuesta un poco más. El búfalo se adapta bien. Vamos a seguir con eso. Me quedé con un mensaje que me mandaron con el tema del alcohol cero. Hay alguien Marcos que me manda un mensaje y que me dice, y bueno, lo del conductor asignado o designado, sí, esa es una opción. Y si no tengo, dice, no sé a qué se refiere cuando dice, y si no hay que llevar a la bruja. ¿Cómo? Sí, no sé a qué se referirá, ¿no? ¿A qué hace alusión? Yo no soy quien para aconsejar a nadie, pero en mi caso particular prefiero pagar un remis. Para mí la mejor opción. Bueno, por ahí una idea, si bueno voy, la paso bien y tomo un remis. Un saludo se comunicó el amigo Rulo Riccini, amigo y pariente, como también me dijo Rulo, que está trabajando, está en la elaboración de queso en este momento, está elaborando queso, y hay gente, un saludo enorme para todas las mujeres que están trabajando ahí en la cocina, que están haciendo, espero que les salga bien el pastelito. Están en la elaboración de pastelitos, esos pastelitos de campo son extraordinarios. Espectacular. ¿A usted de qué prefiere? De membrillo. Bueno, hay gente que prefiere batata. Sí, yo en realidad lo que venga, no hay problema. Van a estar de fiesta festejando el cumpleaños de la nieta la nieta de Rulo, así que me imagino lo que va a hacer eso, y están con todos los preparativos. Acá hay gente que me dice que el pastel
quiere que esté relleno con queso. Ah, va. Sí, se usa poco, es verdad. Alguna vez comí y la verdad que sí que son muy ricos. Y acá cierra todo, porque Rulo está elaborando el queso, lo demás están, así que algunos pasteles con relleno con queso lo pueden hacer. Es otra opción. Bueno, un saludo para toda la familia, para toda esa gente linda que está trabajando, y insisto con esto, gente que apuesta a Curzú, a la zona, a trabajar, a ponerle el hombro. El lunes creo que fue que estaba hablando, hablábamos un ratito con el amigo Federico de Bona, y bueno, hablábamos de eso. Él le decía que siempre desde acá, humildemente, lo que se puede hacer es a través del programa, es intentar difundir todo lo que esté relacionado con el campo, pero más en todo orden, a nivel zonal, provincial, nacional, pero fundamentalmente en lo local. Admiro mucho la gente que apuesta a Curzú, porque muchos de ellos económicamente tienen la posibilidad de instalarse en otro lugar, donde decir, bueno, en otra ciudad, en otra provincia, en otra zona, en otra región, donde por ahí es más productiva, y sin embargo le ponen el hombro acá. Así como Rulo, que lucha con un tambo que me acuerdo cuando era chico, vivía, todavía los campos están pegados, los de mis padres, que bueno, nos quedó a nosotros, digamos, las chacras, no campo, porque hay una chacra nada más, y tenía un lechero, don Seferino Buena, y bueno, se dedicó al tambo, era esa su actividad, y me acuerdo que repartía la leche en jardinera. Me acuerdo todas las vivencias, que en principio la jardinera la rueda era todo un tema, porque se gastaba la rueda porque eran de hierro. Después vino la modernización y se le ponía goma, se le soldó una varilla y se le ponía goma, se cortaban tiras de goma y se ponía. Después ya vinieron algunas más modernas, otras jardineras más modernas, que se conseguía los ejes de auto, y esa ya era una Ferrari, ya eran esas. Pero todo eso me tocó vivir, y la gente, nosotros disfrutamos del producto. Hoy por hoy ya el producto elaborado, hay pocos lecheros que siguen, todavía hay algunos. Joaquín Perdomo, por ejemplo, de los que me acuerdo, que conozco, que todavía van con el cántaro y te llevan la leche fluida, recién ordeñada, te llevan a domicilio. La gran mayoría ya obtiene desde el sachet, desde la cajita, la leche elaborada, y por ahí, bueno, pero el sacrificio, el esfuerzo que hace el tambero es todos los días del año y todo el día, porque es todo el día. Si comienza desde horas muy tempranas para el tema del ordeño, el preparativo, después el post, después llevar a los distintos sectores para que se alimenten, para que después a la tarde que separar los terneros, bueno, es todo el día, todos los días, llueva, truene. Me tocó vivir, ya le digo, muy cerca, porque todavía están, somos linderos, están las casas, la casa de mi viejo y la casa de don Seferino, bueno, está a 200 metros, 300, y yo de chico pasaba todo el día ahí, veía toda la vivencia del tambo, y bueno, después a la tarde daba de comer. Me acuerdo del semitín, le daban el semitín con agua a la vaca. Bueno, la verdad es que me entran grandes recuerdos, y son grandes recuerdos porque era gente que apostaba, y que apostaba desde lo más mínimo, porque hasta saben qué hacía Marco, fabricaban, pero mire lo que le voy a decir,
fabricaban la herradura para los caballos. Me acuerdo, tenían una fragua, me acuerdo todo. Cómo hacía con una punta que tenía diseñado, cómo hacían los agujeros. Sí, la verdad, lo hacían todo, no compraban. Ojalá que consiga a alguien de la familia que venga a contar y a compartir eso, porque es algo que pasó al olvido prácticamente, y que podíamos disfrutar de la leche fluida, recién ordeñada, recién salida de la vaca. Bueno, me entran muchos recuerdos, ni pensado esto. Como se darán cuenta, en el programa no tengo nada armado, siempre digo lo mismo y lo hago como una crítica, ¿no? Voy en contra pero no por hacer la contra, sino porque voy a cambiar en algún momento. Tengo que venir más estructurado, más armado, con un programa más armado. Me van surgiendo cosas y bueno, gracias a Dios me van repentinamente cosas, y como que me llenan de recuerdos, y seguramente alguno que está escuchando lo habrá vivido, sabe que esto existió, y hoy, bueno, casi que ya para algunos estoy hablando en chino, porque sí fabricaban la herradura ponían carbón de piedra para calentar el hierro en la fragua. Bueno, muchas historias, la verdad, muchas historias. Bueno, nuevamente el saludo para Rulo. Acá me dicen que Rulo vive. A ver, vamos a después vamos a ir a la última pausa del programa. Sí, son casi vecinos, me dicen. Bueno, de Rulo. Gracias Marco por todo. Vamos a una pausa, si le parece, la última del programa, y casi sin querer se nos está yendo ya el programa. Ya volvemos. Saliendo al campo, un programa con aires de campo. Facundo, Isabel la Católica, 2283. Librería, juguetería, cotillón, bazar, regalería, conservadoras, termolares, silletas, radios y parlantes. Aceptamos todas las tarjetas. Con tarjeta Banco Corrientes, 15% de descuento más 3 pagos sin intereses. Facundo, siempre precios bajos. Carlos Piris, Negocios Ganaderos. Compra y venta de hacienda, pago de contado. Abrimos nuestras puertas en Castillo 1269, donde podrás encontrar implementos rurales, mangas, cepo, portones, casillas con la calidad del eucalipto colorado. Y muy pronto, toda la línea de alimentos balanceados para bovinos. Trabajos por pedidos. Número de contacto 3458-659345. Carlos Piris, Negocios Ganaderos. Los nuevos BC en polvo tienen tanto sabor a fruta que ya no te acordás de tu ex. Primidor. Que ya no tengo remedio, te extraño, te olvido y te amo de nuevo. Te extraño. Nuevos BC en polvo. Enamórate del verdadero sabor a fruta. Naranja, cerilla, también limonada, son las sorpresas de la temporada. Sentí su sabor, sobrecitos hardcore para el Con Arcor, prepara el mejor tereré.
No al dolor, no a la rigidez. Dr. Rubén Insaurralde. Tratamiento de enfermedades reumáticas y dolorosas, artritis, artrosis, osteoporosis, dolores musculares crónicos. Efectivo tratamiento para artrosis de rodilla mediante inyecciones locales regenerativas. Especialista calificado en geriatría y gerontología. Posgrado en especialización en reumatología. Atiende en la ciudad de Cursucuatiá, en Centro de Empleados de Comercio, Caguazú 446. Solicitar turno al celular 3774 40 11 14. Tecnoservicios, limpieza de campos, desmonte, destronque, enripiado de caminos, venta de ripio. Tecnoservicios, una empresa de vanguardia al servicio del agro. Llámenos 3456-433-777 Mocoretá Corrientes. Distribuidora Facu, en Avenida La Prida 1204, esquina Isabel la Católica. Distribuidora Facu. Tornería Mecánica Pucay. Somos lo que hacemos reiteradamente. Por lo tanto, la excelencia no es un acto, sino un hábito. Estamos al servicio vial, agroindustrial, minería. Contamos con maquinarias de última generación para garantizarte calidad y excelencia. Teléfono 3774 42 46 28. En Las Heras 888, Cursucuatiá, Corrientes. Dr. Carlos Gustavo Rubín, abogado. Atención personalizada para problemas jurídicos. Turnos por WhatsApp al 3794 81 61 46. Estudio en calle Sarmiento 1052. Dr. Carlos Gustavo Rubín, abogado. AMS, distribuidora de artículos de ferretería, repuestos de sanitario y vástagos. Encontranos en Irastorza 920. Comunicate al WhatsApp 3774 63 71 72. Estamos en Instagram y Facebook como AMS Distribuidoras de Artículos de Ferretería. Gananor Pujol Sociedad Anónima, consignatario de Hacienda, Mercado Agroganadero, de Cañuelas y Rosgan, representante en la zona Ariel Salvatela. Teléfono 3774 40 2108, Caguazú y Rivadavia. Gananor Pujol, la fuerza de un equipo. Clínica de Salud Visual, Dr. Flores Guillermo, Dr. Domínguez Jorge, Cirugía General, celular 1544-6931, Avenida Mitre, 1256, Cursucuatiá. Picanas recargables para ganado. Rebenque, la picana para ganado más potente del mundo. Autonomía con plena carga. 4000 disparos. Marca y modelo registrados. Fabrica y garantiza La Casa del Electrificador. Teléfono 3456 49 98 40. Chajarí, Entre Ríos. Recuerde que a un buen hacendado o transportistas de hacienda como usted siempre lo acompaña un rebenque. Viejo Alcibiades es mi canción, quiere decir. En Caguazú y Sarmiento está La Ferretería, que te ofrece luz de emergencia Atomlux, estabilizadores de corriente Atomlux y proteja su equipo electrónico, cocina a leña de hierro fundido, ollas hierro fundido, termotanque a leña, repuestos de farol a querosén, cocina a gas, lavarropa. Tenemos puertas y ventanas de algarrobo, puertas placa, puertas plegables y todo en electricidad, pinturas, bulonería, herrajes, accesorios para baño. Caguazú y Sarmiento. Teléfonos 42 46 47 42 47 95. Maderas Vega, de Jorge Daniel Vega. Productos de excelente calidad y más de 40 años de experiencia en el rubro. Maderas Vega, Podestá 348. Celular 63 22 51.
¿Te enteraste que BHG lanzó su app de beneficios con los mejores comercios y marcas de la ciudad? Desde tu celular accedes a muchos descuentos y sorpresas. Los mejores planes de internet. TV Full HD y ahora BHG Conecta. ¿Querés saber más? Envía un mensaje de WhatsApp al 42 46 18. Sumate a nuestra comunidad. Final del espacio publicitario. AM970. Es la hora 9:45 minutos. Temperatura 26 grados. Humedad 85%. Éxitos de primavera 2024. Vivila todo el día. Un éxito tras otro. Saliendo al campo, un programa con aires de campo. En las mañanas heladas para el imperio cotidiano, el lechero campesino va a cumplir con su labor. Tiene todo preparado, pues empieza bien temprano para ponerse en camino con su bagaje mejor. Empieza su ruda marcha silbando y al trotecito, desconociendo pesares por desdicha del amor. Lo lleva el largo camino serpenteando al infinito, sin prisa por el retorno cual pequeño soñador. No lo arredran inclemencias, va a cumplir con su tarea, donde quiera que se vea, optimista siempre está, con su silbo cristalino, mezcla de muchas canciones, amalgama de emociones de su nativo solar. Por servicial y por noble te mereces mi homenaje, lecherito campesino, estampa tradicional. Sos ejemplo inimitable, lo proclamo en el lenguaje, al chamamé correntino, acervo del litoral. Y si el progreso del tiempo te borrara para siempre, tu recuerdo inimitable en el paisaje estará, flotando por las campiñas desde el llano al monte agreste. Tu querida figurita ya nunca se borrará. No lo arreglan inclemencias, va a cumplir con su tarea, donde quiera que se vea, optimista siempre está, con su silbo cristalino, mezcla de muchas canciones, amalgama de emociones, es un nativo solar. Saliendo al campo. Estamos nuevamente, han pasado 49 minutos después de la hora 9. Escuchábamos a Abelino Flores, y como siempre el amigo Marquito está ahí poniendo el punto. Lecherito campesino, el tema que escuchábamos, y prestándole atención a la letra, la verdad que decía todo. En canción, puesta en canción, el verso contaba todo lo que... Y eso de ir silbando, de ir con... La verdad, llena de emoción para el que conoció o el que conoce la tarea del lechero. Gracias, Marco. Mandaban un mensajito, quiero saludar a Norma Zavala de Cuarta Sauce. En el mensaje nos dice que la radio es su compañía. Y bueno, gracias por estar y por ser parte
ser su compañía en estas 2 horas y bueno, seguramente con la continuidad de la programación de Radio Guaraní. Gracias nuevamente a Norma Zavala de Cuarta Sauce, que dice que es fiel oyente desde siempre. Gracias a Araceli de Cuarta Ábalos, que nos manda fotos, que la vamos a incorporar al muro. Son, la verdad, sí, son varias fotos que nos mandan. Y bueno, pero está ahí en la... es parte de la... Araceli es parte... Acá la veo a la señora de Rulo. Las cocineras están los pastelitos. Ya están hechos los pastelitos algunos. Pero no, pero este es un atentado, Marco. Ahora le muestro, es un atentado. Está... y Rulo en la fabricación. Qué linda foto, gracias, gracias. Son fotos que conmueven. Sinceramente les digo, llega a la intimidad, porque ver esta vida que hay gente en el campo que lucha por estas cosas y me pone re bien. Gracias. Mira, con una sonrisa la que está fritando los pasteles. Imagínese, 10 de la mañana, Marcos, pastelitos recién salidos. No. Ahora le voy a mandar la foto de la bandeja de pastel y usted que está tomando mate. Olvídese de la... ¿Cómo es? De su gastritis. Sí, después, bueno, total, ¿quién te quita lo bailado? Y Rulo con un delantal ahí haciendo los quesos. Qué lindo, la verdad. Gracias, muy amable. Me llegaron otras fotos, imágenes. Agradezco también a Analía de Yaguarí. Y nos queda muy poco tiempo. Voy a anticipar nomás. Porque es un tema muy interesante. Hay una nota que envía y que son varias las que son casi todas damas las que firman, y es un tema para tratarlo con más tiempo y para tratarlo con la seriedad que corresponde y no a la disparada. Hago nada más que el comentario, porque me mandan fotos del camino, es más precisamente, ya le digo, la ruta provincial 142 del paraje Yaguarí de la quinta sección Mercedes. Son fotos en las que hay que mirar, hay que ver la destrucción del camino. Pasaron vehículos estando mojado después o con lluvia, después de la lluvia, donde se rompió totalmente el camino, y dice que le resulta muy complicado poder transitar en motos para ir a la escuela. Mañana lo vamos a tratar al tema. Prometo tratar al tema porque no lo quiero tratar con liviandad. Así que Analía no... Es todo lo contrario, no es que no lo quiera tratar hoy, sino que me queda muy poquito tiempo de programa y me parece que son temas que hay que tratarlos con mayor profundidad. Si me quiere escribir algo más, me quiere agregar alguna otra foto, no hay ningún problema. Mañana, Dios mediante, vamos a desarrollar todo eso que me manda, que sinceramente es muy, pero muy interesante el tema por todas las consecuencias que pueden pasar, y que por ahí hay que prestarle atención a eso, a los caminos. Hay que prestarle atención. Ojalá haya algún oído mañana que pueda escuchar y ver si podemos hablar sobre los caminos en esa zona, en toda la zona, pero en esa zona en particular que tengo las imágenes. Mañana, Dios mediante, vamos a tener visita en el programa. Nos va a venir a visitar gente que va a hablar del Redomón, de la fiesta del Redomón, lo que se viene, la segunda edición
en Curuzucuatiá, muy pero muy interesante. Todo lo que está programado, pero no quiero hablar mucho porque mañana vamos a tener un amigo que podemos hablar de muchos temas con él, seguramente, sin ningún tipo de duda podemos hablar de muchos temas, pero el tema que nos va a abordar y nos va a llevar concentrar la conversación va a ser con esto de la organización del Redomón. Así que mañana el compromiso está hecho y lo vamos a tener en los estudios hablando de ese tema e informando a la gente de todo lo que se viene. Parte final del programa. Un agradecimiento a todos, no quiero quedar sin agradecer a todos los que mandaron mensajes y a todos aquellos que nos escuchan, que no nos mandaron mensajes, pero hoy hablaba fuera de micrófono con Marcos de la importancia que tiene la radio, de lo inesperado, de las cosas que por ahí uno ni se imagina que pueden pasar y bueno, en distintos lugares del país, a hoy que hay esa posibilidad por YouTube que diga, bueno, hay alguien que te está escuchando no sé, en lugares impensados. De ahí que también nosotros lo manejamos con a veces tiramos algunas bromas, para ir sobrellevando el programa, pero lo hacemos con el mayor respeto posible con todos nuestros oyentes. Marcos, nos vamos a despedir, me queda unos minutitos para despedirnos con algún tema musical bien arriba. Gracias, Marcos, y un placer verlo y esperemos que sea mucho que la salud a los dos nos dé la posibilidad de estar mucho tiempo más. Gracias a todos, que Dios los bendiga. Mañana nos estaremos reencontrando nuevamente a partir de las 8 de la mañana cuando digamos saliendo al campo. Hay baile en el Yaguarí, va a estar toda la paisanada, porque después de las cuadreras tocará el conjunto de Buenaga. Lito Acosta el bailarín, la rea será el cantinero, y dirigiendo la batuta, Germán Lucher es el bastonero. Amarillean los pastos por la escasez de las lluvias, los
osamentas que blanquean y reses empantanadas. Y en esa siesta caliente, por un descuido cualquiera, se inicia la quemazón sobre la tierra rajada. Voladora nube negra de cuervos y de caranchos están revolviendo el cielo sobre el humo del quemado, esperando que le arrojen su festín de apereaces, de culebras, lagartijas y zorrino chamuscado. Se perfuma, irradiamos buenas ondas. Buena onda. Para vivir. Radio Guaraní. Para vivir intensamente esta primavera 2024. Una radio como vos. Iniciamos nuestro espacio publicitario. AM970. Torneo de pesca variada embarcada con devolución de la Triple Frontera. Copa Cabezón Quiroga. Domingo 24 de noviembre, Monte Caseros. Más de 6 millones de pesos en premios. Concursos de pesca, almuerzo show, entrega de premios, sorteos para todos los equipos. Premio Río Limpio. Inscripción por equipo 90.000 pesos. Por informes, escribinos a info.turismomc@gmail.com o llamanos al 3775 4696 92. Torneo de pesca variada embarcada con devolución de la Triple Frontera. Copa Cabezón Quiroga. Domingo 24 de noviembre en Monte Caseros. Invita Monte Caseros. Organiza Municipalidad de Monte Caseros.